Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablarles sobre la exploración del aparato respiratorio. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a hablarles sobre algunos puntos que van a ser muy importantes para poder llevarlo de manera correcta. Comenzando con pedirle al paciente que se despoje de sus prendas de vestir y que únicamente se quede cubierto con una bata. Vamos a tener al paciente masculino, al cual se le puede pedir sin ningún problema que se despoje de esta, o ajustar la bata para poder observar al tórax completamente. Al contrario, vamos a tener a la paciente femenina que en todo momento debe tener la bata puesta. Esta se va a explorar a través de los hemitórax. Eso quiere decir, se va a descubrir solamente el lado que se va a explorar. En este caso, si decimos que va a ser el hemitórax derecho, va a descubrir el lado derecho del cuerpo, el lado derecho del tórax. Se va a llevar a cabo su exploración, se va a cubrir y vamos a pasar a explorar el hemitórax izquierdo. Se descubre, pero manteniendo siempre el lado derecho cubierto. Al terminar de explorar ambos hemitórax en la cara anterior de vamos a pasar a explorar a la cara posterior del tórax y tomando en cuenta que siempre debemos tener cubierta la cara anterior del tórax cuando se está llevando a cabo la exploración de la cara posterior de Ahora, en toda exploración, para llegar a un buen diagnóstico, debemos tomar en cuenta los 4 puntos principales que corresponden a la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Comenzando con la inspección, el cual va a ser de manera muy breve y vamos a utilizar a la vista como el sentido principal para reconocer diferentes puntos, ya sea cambios en la coloración de la piel, como por ejemplo en un paciente cianótico, o presencia de eritemas, así como cicatrices de cirugías previas o cambios en el diámetro anteroposterior o vertical del tórax. Ahora vamos a continuar con la palpación. En este caso vamos a utilizar al sentido del tacto, las manos, como método principal. En este caso vamos a buscar en el tórax ya sea la presencia de un crecimiento de los ganglios linfáticos o también de estructuras anatómicas en los famosos reparos anatómicos, ya sea inciso de yugular, ya sea esternón o espacios intercostales, entre otras características. La percusión nos va a permitir saber a través de los sonidos y las vibraciones si los tejidos subyacentes se encuentran llenos de líquido o de aire. En la auscultación podemos conocer con ayuda de un estetoscopio el estado de los pulmones y del espacio pleural. Para explorar la cara posterior y los pulmones en un paciente sentado, se le debe pedir plegar los brazos sobre el tórax y poner las manos sobre los hombros contralaterales. Contrario a para explorar la cara anterior del tórax y los pulmones, se le va a pedir ahora al paciente que se ponga en una posición tumbada o en decúbito supino. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Campos Reina. Soy estudiante de la licenciatura médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Huejuta. En este video vamos a hablar y explicar sobre las técnicas de exploración del aparato respiratorio. Debemos recalcar que las afecciones respiratorias constituyen el motivo de consulta más frecuente en la práctica cotidiana, razón por la cual los médicos pasan más tiempo revisando el aparato respiratorio. Por este motivo, debemos revisar más a detalle el examen físico de este aparato. Para realizar un examen físico adecuado del aparato respiratorio, es necesario conocer, en primer lugar, la topografía que se construye sobre las líneas convencionales que van a delimitar regiones convencionales también. Y en segundo lugar, la proyección de lóbulos pulmonares sobre la superficie del tórax. Para comenzar, debemos localizar por inspección y palpación los reparos anatómicos. Aquí vamos a encontrar a las clavículas, que si podemos ver, se van a encontrar aquí, esta parte de aquí. Pueden notar del lado
lateralmente, podemos observarlas. También debemos encontrar el esternón, que vamos aquí a encontrar en primer lugar a la horquilla, o también conocida como incisura yugular. Vamos a encontrar también el ángulo esternal de Lewis, que se va a lograr ver lateralmente, que va a ser la unión entre el manubrio y del esternón y el cuerpo del esternón. También vamos a encontrar la última parte del esternón, que va a ser la apófisis xifoides, que se va a encontrar en esta localización. Y por último, de la parte del esternón, vamos a encontrar el ángulo epigástrico, que va a ser aquí, donde se unen las costillas, por debajo de la apófisis xifoides. Vamos a encontrar también a las mamilas, que en el hombre se va a ver en el cuarto espacio intercostal. Otro reparo anatómico va a ser la escápula, que aquí vamos a contar con la espina y el ángulo inferior. La espina va a corresponder a la tercera vértebra torácica, que va a ser más o menos a este nivel. Aquí vamos a encontrar el extremo inferior de la espina. Y también vamos a tener al ángulo inferior, que va a ser aquí, que va a corresponder a la séptima vértebra dorsal. Y por último, vamos a tener a la apófisis espinosa que se va a encontrar aquí, de la séptima vértebra cervical. Si palpamos del cuello hacia abajo, vamos a sentir un pequeño bultito, que esta va a corresponder a la séptima vértebra cervical, ya que es la vértebra más prominente de las 7. Bueno, con la apófisis espinosa más prominente de las 7. La técnica para contar costillas es la siguiente. En primer lugar, vamos a tener que con los pulpejos del dedo índice y medio vamos a localizar al artista del ángulo esternal de Lois. Al colocarlo, vamos a tener que al costado o aquí en este mismo punto se va a tener la inserción del segundo cartílago costal. Entonces, por ende, se va a tener a la segunda costilla. Por segundo paso, vamos a tener que por debajo de se va a seguir deslizando progresivamente hacia afuera, presionando y contando los espacios intercostales. Entonces, vamos a tener aquí al segundo cartílago. Entonces, vamos a contar, por debajo va a estar el segundo espacio intercostal. Entonces, deslizamos, vamos a tener a la tercera costilla. Y así sucesivamente. Si no se logra localizar el ángulo esternal de Lois, vamos a tener a la clavícula, y por debajo de esta, o sea, de su cara interna, vamos a tener que por debajo de esta vamos a tener a la primera costilla. Entonces, ya por debajo de esa primera costilla vamos a contar con el primer espacio intercostal. Entonces, aquí vamos a contar al primer espacio intercostal. Entonces, ya vamos a tener a la segunda costilla, que va a ser aquí, exactamente del lado del ángulo esternal de Lois. Bueno, como les mencionaba hace rato, vamos a hablar acerca de las líneas, ya que estas nos van a ayudar a delimitar las regiones del esternón. En primer lugar, vamos a tener a la línea clavicular, como su nombre lo dice, va a ir de clavícula a clavícula. Vamos a tener a la línea esternal, que va a pasar por el perímetro del esternón.
vamos a tener a la línea medio clavicular que va a ir de la parte media de la clavícula hasta la mamila, la línea medio esternal, que esta es la que va a pasar por medio del esternón, la línea paraesternal, que va a ser paralela a la línea esternal, la línea axilar anterior, vamos a tener la línea de la sexta costal y vamos a tener también, por último, la línea del reborde costal. Estas líneas, como les mencionaba, nos van a ayudar a identificar las regiones. El primer ejemplo va a ser la línea clavicular. En esta nos vamos a basar para identificar dos regiones, la supraclavicular y la infraclavicular, como sus nombres lo dicen. Supra, porque va a estar por encima de la clavícula, e infra por debajo. Vamos a tener a la región esternal, que va a abarcar el esternón, que es esta de aquí. Vamos a tener a la región mamaria y vamos a tener a la región del hipocondrio. En este caso, esta va a ser la región del hipocondrio izquierdo. Bueno, proseguiremos con las líneas que van a delimitar la región axilar. Vamos a tener a la línea anterior, axilar anterior, perdón. Esta delimita la región, la cara anterior de la región axilar. Vamos a tener la medio axilar, que verticalmente va a pasar por medio de la región axilar. Vamos a tener a la línea sexta costal. Vamos a tener a la línea axilar posterior, que esta línea va a estar dada por el pectoral mayor y esta por el gran dorsal. Y vamos a tener a la línea del reborde costal. Entonces, estas líneas nos van a ayudar a delimitar esta región, que es la región axilar. Vamos a tener la región axilar y la región infraaxilar. Pasando a la parte posterior, vamos a tener a la línea escapuloespinal, que va a ir de espina de la escápula a espina. Vamos a tener la línea vertebral, que va a pasar por la columna vertebral. Vamos a tener la línea paravertebral, que va a ser paralela a la vertebral. La infraescapular, que va a pasar por debajo de la escápula. La medio escapular, que va a ir de espina a ángulo de la escápula. Y la duodécimo dorsal. Estas líneas nos van a ayudar a delimitar las regiones, como dice, supraescapular, o sea que significa que va a estar por arriba de la escápula. Vamos a tener la región escapular, luego vamos a tener la región interescapular, o sea que va a estar entre las dos escápulas, y por último la región infraescapular, que va a ser por debajo de la escápula. Bueno, ya para terminar, vamos a continuar con las proyecciones de los lóbulos de los pulmones. Vamos a iniciar con el con el pulmón derecho. Su lóbulo superior derecho va a iniciar por encima de la clavícula, o sea, va a iniciar en la región supraclavicular y va a terminar en a nivel de la cuarta línea, de la cuarta costilla. Y el lóbulo medio derecho va a iniciar desde la cuarta costilla hacia la sexta y ya lo que resta va a ser el lóbulo inferior derecho. Y en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo sabemos que solo tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Entonces vamos a tener que la cisura oblicua va a iniciar desde la cuarta costilla, va a descender y va a terminar en la quinta costilla y ya ahí va a continuar el lóbulo inferior izquierdo. El examen físico de tórax consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie corporal y tiene como finalidad valorar la forma, el volumen, la superficie y la movilidad del tórax. El examen físico tiene que llevar un orden secuencial, iniciando con la cara anterior y siguiendo con la cara posterior. En la cara anterior vamos a valorar la inspección
la palpación, percusión y auscultación, iniciando con la inspección. Esta va a ser de dos tipos, la estática y la dinámica. En la inspección estática vamos a evaluar el tipo de tórax, las deformidades y las alteraciones de la superficie. Es importante identificar el tipo de tórax del paciente porque en algunas enfermedades pueden llegar a determinar qué tipo de tórax va a presentar. En el caso de un enfisema pulmonar, el paciente va a presentar un tórax en tónel. En cuanto a la superficie del tórax, vamos a evaluar las características de la piel, es decir, si el paciente presenta acné, cicatrices o lesiones de traumatismos anteriores, asimismo si hay presencia de ginecomastia, ya sea unilateral o bilateral. Y en la inspección dinámica vamos a evaluar el tipo de respiración. En este caso, en el hombre va a tener una respiración costo-abdominal. En el caso de ser mujer, su respiración es costal superior. Y en el caso de los niños, presentan una respiración abdominal. También vamos a evaluar la frecuencia respiratoria y encontrando los hallazgos como pueden ser la taquipnea, la bradipnea, la polipnea o la hiperpnea. En este caso podemos utilizar la maniobra de localizar el pulso radial y hacer como que estamos valorando el pulso y asimismo observar el tórax y valorar el tipo de respiración que presenta el paciente para que éste no se sienta incómodo a la hora de observarlo. Asimismo podemos valorar la amplitud, el ritmo y si presenta signos de dificultad respiratoria. En este caso, si el paciente presenta estos signos, podemos observar la utilización de los músculos accesorios de la respiración, principalmente los intercostales y el esternocleidomastoideo. Igualmente puede presentar aleteo nasal o tiraje intercostal. Y seguimos con la palpación. Este tiene diferentes posibles usos, iniciando con la identificación de zonas dolorosas. En este caso vamos a palpar principalmente en los músculos pectorales y en los cartílagos costales, recordando siempre que tenemos que palpar de ambos lados y comparar un hemitórax en relación con el otro. Y en el caso de que el paciente presente dolor, tanto puede ser en los músculos pectorales como en los cartílagos costales, se pudiera tratar de un dolor torácico musculoesquelético. También podemos palpar la amplexación torácica. En este caso vamos a colocar nuestros dedos pulgares sobre los rebordes costales, de esta forma, y nuestras manos en la cara lateral del tórax. Y le vamos a pedir al paciente que haga una respiración profunda. Y podemos observar cómo los pulgares o la separación de estos. En este caso, aquí vamos a observar la extensión torácica y la simetría. Y por último, vamos a palpar las vibraciones vocales. En el caso de la cara anterior, la podemos palpar en la región infraclavicular y esta va a ser mediante el paciente cuando esté hablando. En este caso le vamos a pedir que diga el número 33. 33. Y asimismo lo podemos palpar en la cara lateral. Le vamos a pedir al paciente que extienda el brazo y ese se palpa en la región axilar y en la región infraaxilar. Le vamos a pedir nuevamente al paciente que diga el número 33. 33. Y nuevamente que diga el número 33. 33. Y aquí podemos valorar si las vibraciones vocales están aumentadas o están disminuidas. En el caso de que estén aumentadas, se pudiera tratar de una condensación pulmonar, y en el caso de que están disminuidas, puede ser signo de un tórax senil o de un hemotórax. Y eso sería todo en cuanto a la inspección y la palpación de la pared torácica. Para realizar la percusión de la pared anterior del tórax, iniciamos con al percutir los vértices de los pulmones en la región infraclavicular.
y percibimos un sonido sonoro y después procedemos a percutir los campos de Cronin en la región supraclavicular y también se escucha un sonido sonoro y lateralmente es mate. Al llegar al quinto espacio intercostal, seguimos percibiendo la sonoridad y debajo del quinto espacio intercostal está la submatidez hepática. En la sexta costilla está la matidez hepática del lado derecho, y del lado izquierdo está el espacio del trau, que en esta vamos a percibir el timpanismo y seguimos percutiendo hasta el noveno. Buen día, ahora vamos a auscultar la cara anterior del tórax. En la respiración normal tenemos que escuchar al murmullo vesicular, pero también existen otros sonidos como los estertores o sibilancias que se asocian a diversas patologías. Vamos a comenzar colocando el diafragma del estetoscopio en la línea infraclavicular en el vértice del pulmón. Le vamos a pedir al paciente que tenga una respiración normal y después un poco más forzada. Hacemos lo mismo del otro lado. Luego nos desplazamos hasta la línea axilar anterior a nivel del quinto espacio intercostal. Y hacemos lo mismo. Posteriormente, hasta el sexto espacio intercostal en la línea axilar media. Lo mismo del otro lado. Y finalmente, para auscultar la base. Mi nombre es Vanessa Hernández Ramos y a continuación vamos a hablar sobre la exploración de la pared del tórax. Para examinar al paciente es importante que se ponga en posición sentada con el tórax descubierto frente al médico y con una buena iluminación. El tórax anterior y posterior se explora de manera comparativa y de vértice a base. Es importante identificar las líneas y puntos de referencia. Vamos a identificar la línea vertebral, que va a ser esta. Posteriormente vamos a identificar la línea del borde de la escápula derecha e izquierda. Los espacios torácicos. Vamos a ubicar el espacio intervertebral, aquí. Después vamos a ubicar el espacio escapular, que se va a encontrar por debajo de la escápula. Ahora los puntos de referencia. Vamos a ubicar T4, que va a ser de la tráquea. Posteriormente vamos a identificar en el borde inferior de la escápula, que va a ser esta parte, que va a corresponder al séptimo arco costal, y en la base de las escápulas, que es en esta parte, corresponde a la décima costilla. Vamos a comenzar con el examen físico, siguiendo los 4 pasos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección del tórax. Comenzando con la inspección del tórax, debemos tener en cuenta que se divide en dos: en inspección estática y en inspección dinámica. En la primera no se va a tomar en cuenta el movimiento respiratorio y en la segunda sí. En la inspección estática debemos tomar en cuenta la forma del tórax,
debemos verificar que el eje transverso sea el doble del eje sagital. Y si existe una alteración, puede ser causada por un enfisema pulmonar, y a este se le va a conocer como tórax en tonel. En la extensión dinámica vamos a tomar en cuenta que el tórax sea bilateral y simétrico. Se le va a pedir al paciente que respire. Se observa cómo las escápulas son bilaterales y regresan a su posición. Palpación. Expansibilidad del tórax. Movimiento anteroposterior. Superior. Se colocan las manos sobre el hombro con los dedos aproximándose y se le pide que respire profundamente. Se observa cómo se aproximan los dedos. Inferior. Se colocan las manos en el tórax lateral, en la base del pulmón, y se le pide al paciente inspirar y expirar profundamente. Posterior. Se coloca la mano sobre la 10ª costilla, dejando un pliegue de piel, y se le pide al paciente que expire profundamente, que inspire y expire profundamente. Trámite en tórax posterior. Utilizando la región metacarpofalángica o región genital de la mano, se va a colocar en el espacio interescapular en 3 puntos: superior, media e inferior. Luego, en la región infraescapular a nivel de la línea media axilar posterior. Continuando con la exploración en la pared posterior del tórax, la siguiente técnica es la de percusión. Esta técnica es muy importante debido a que permite definir si hay presencia de aire, líquidos o alguna masa consolidada en el tejido de la pared posterior del tórax. Aunque la desventaja de esta es de que debido a que su profundidad solo alcanza de 5 a 7 centímetros, no permite la inspección de si hay algunas heridas profundas, debido a que solo llega a profundizarse 5 a 7 centímetros. Y bueno, respecto a esta técnica, acércate un poquito más para que se vean mis manos. Lo que se pide, se van a utilizar ambas manos. Esta técnica es para un paciente, para que un explorador diestro, y en este caso se van a hiperextender la mano derecha y se va a utilizar el dedo medio. El dedo medio se le conoce como el dedo plexímetro. Entonces lo que se va a hacer es palpar la superficie que se quiere auscultar, que se quiere percutir, perdón. Lo puede hacer uno en cualquier superficie, pero en este caso se palpa, ya que ya tenemos el paciente, pues se palpa donde uno desea auscultar, y posteriormente lo que uno va a hacer es recargar el peso hacer presión solamente sobre este dedo, el dedo medio, sin tocar con los otros dedos la superficie, debido a que esto puede causar diferencias en el sonido. Y posteriormente con este otro dedo, igual del dedo medio, que se le conoce como el dedo flexor, con este es el con el que se va a percutir. Sin embargo, no se va a percutir, acércate un poco más que se vean mis manos. No se va a percutir en el área de la yema, se va a percutir justo en donde está la articulación para que sobrepase entre los huesos. Entonces se va a tratar de que el golpe recaiga sobre la articulación del dedo plexímetro. Y tampoco se va a utilizar la yema del dedo flexor, se trata de utilizar la punta, y para eso se sugiere que pues el explorador pues realice esta técnica con las uñas cortas, debido a que puede lastimarse los nudillos.
Y bueno, posteriormente esta mano está relajada, se trata de que el paciente y nosotros estemos a la misma altura, que no estemos muy atrás o que no estemos muy enfrente, sino que estemos justo al nivel, y entonces esta mano va a estar relajada, no rígida, y tratar de que esté curvada, y entonces se realiza el golpe. No de manera brusca, no tosca, sino de manera ligera. Que es, bueno, no se alcanza a escuchar muy bien, pero o sea, se hace de manera dirigida y que el dedo, que nuestra mano no se encuentre rígida. Ahora bien, para la exploración ya de toda la pared torácica posterior, entonces se le pide al paciente que haga sus manos hacia enfrente, de esta forma, así, y se hace un recorrido de escalera para poder auscultar ambos pulmones. Sin embargo, una de lo que sí se tiene que tomar en cuenta de las consideraciones es de que no se va a percutir la zona de la escápula, debido a que esta puede, como aquí está el hueso, entonces puede causar diferencias en los tonos de percusión. No se va a percutir en la zona de la escápula, sino toda la pared en donde se encuentran los pulmones. Otra característica es que van a ser 2 golpes por cada lado, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, y se va a aplicar la misma fuerza. No le va a hacer en un lado de más ni en otro lado menos, ¿sí me entienden? Y bueno, continuando con eso, también es de que si uno quiere, si el tejido está más grueso, si hay músculo, entonces lo que vamos a hacer es de que si se quiere obtener más presión, si se quiere obtener un sonido más amplio, en este caso, pues entonces se va a presionar más en la zona donde se quiere auscultar. Y bueno, se utiliza la técnica de escalera, empezando del lado derecho, y se ausculta 2 veces. De ambos lados, para identificar si hay sonidos o si hay diferencia en el sonido. Hay que recordar también que otra de las características de los sonidos es que son 5, tanto es como mate, submate, hipersonante, resonante, timpánico. En este caso se va auscultando y se le palpa de los dos. Este es el lado 1. De ahí se baja al lado 2 y se hace lo mismo. Se baja al lado 3. Se baja al lado 4 y se baja al lado 5. Y posteriormente se hace en los lados, delimitando bien la zona donde se encuentra la escápula, sin tocarla, sencillamente hacia los lados. Y luego el lado 7. Y esa sería la exploración completa de la pared, en el caso de la percusión del tórax. Ahora, si nosotros queremos evaluar las inspiraciones diafragmáticas, podemos hacerlo en dirección descendente, siempre y cuando igual, recordando que no se toca la zona de la escápula. Y bueno, lo que vamos a identificar es cómo el sonido de ser hipersonante se vuelve mate en esta zona. Esto sería en un paciente normal. Igual vamos bajando. Y conforme avanza, este sonido se vuelve más mate, y eso nos indica que el paciente, ya puedes bajar tus manos, eso nos puede indicar que el paciente se encuentra sano. Y eso sería todo de exploración de pared posterior. Bueno, para hacer la auscultación de tórax, lo primero que tenemos que saber es que se va a auscultar alrededor de la escápula, ya que esta nos abarca gran cantidad en nuestro tórax. Así que le vamos a pedir al paciente que haga con sus brazos así. Así, para que libere mayor cantidad. Lo siguiente es de que, como la frecuencia del sonido puede ser baja, también le vamos a pedir al paciente que al momento de estar haciendo la auscultación
se respire por la boca en lugar de la nariz. Ya una vez que está en posición, vamos a identificar los 8 puntos, que vamos a empezar por los ápices, por los espacios interescapulares, interescapuvertebrales y las bases de los pulmones. Van a ser 8 puntos y los vamos a ir auscultando bilateralmente, o sea, de un lado a otro, de un lado a otro, para ir comparando los sonidos de los 2 pulmones. Lo primero que tenemos que saber es que lo normal que vamos a encontrar, que van a ser los soplos, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. Si en una de estos 3 encontramos alteraciones, van a estar divididas en 3 grupos. Van a estar en las alteraciones del murmullo vesicular, en los soplos pleurales y los ruidos agregados, que los ruidos agregados ya van a ser las sibilancias o los roncus, los estertores, que van a tener otra clasificación, que van a ser los húmedos, los crepitantes, los de tipos no me acuerdo. Y bueno, los marginales. Y ya el último ruido agregado que vamos a agregar va a ser el frote pleural.